Buenas noches a todos. Es para mí realmente un placer y un privilegio poder estar nuevamente aquí compartiendo una prédica con todos ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Pero vamos a hacer un pequeño repaso porque sabemos que hoy vamos a ver la segunda parte, porque comenzamos el miércoles pasado con el tema de los conflictos del alma, ¿sí? Y la teoterapia. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso rápido de lo que vimos el miércoles pasado para poder enlazar con el tema de hoy, la segunda parte. Bien, la semana pasada Jimenita nos contaba y nos decía, nos enseñaba que Dios nos creó en 3 dimensiones, ¿sí? Triuno, espíritu, alma y cuerpo. Si el señor director, por favor, puede poner la primera diapositiva, se lo agradezco mucho. Bien. Esto que vamos a ver ahora, esta diapositiva, este circulito que vamos a ver ahora en pantalla, nos muestra perfectamente cuál fue el diseño original de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, el diseño es el siguiente. En mi espíritu, el espíritu tiene que tener vida. ¿Y cómo tiene vida mi espíritu? Teniendo al Espíritu Santo viviendo allí, morando allí, ¿bien? Entonces, es un espíritu activo. Ahí está, muchísimas gracias. Entonces, mi espíritu, que es la parte celeste, tiene vida porque tiene al Espíritu Santo, tiene a Dios allí, está ocupando ese lugar. En la parte rosada está la parte del alma o la parte del área psicológica, en donde vemos que el diseño original decía o nos muestra que el equilibrio en nuestra personalidad es perfecto. Y por lo tanto, la parte del cuerpo, que es la parte verde, Marce, está el micrófono abierto. 15, 16, 18. Marce. Bueno, la parte verde, que es la parte del cuerpo, ¿sí? El área física, obviamente tiene salud total. Ese es el diseño original de Dios. Pero si pasamos a la próxima diapositiva, ¿sí? Vamos a ver que nuestro espíritu está compuesto o formado por la intuición, la comunión y la conciencia. Vieron que muchas veces escuchamos que la voz de la conciencia me está hablando. ¿Qué dice tu conciencia? Bueno, justamente es la voz de Dios hablándome a través de mi conciencia, de mi espíritu. El alma, y bueno, obviamente el espíritu es lo que nos permite relacionarnos con Dios directamente, de espíritu a espíritu. Si vamos a la parte o al área del alma, al área psicológica, vemos que esta área nos permite relacionarnos con el resto de las personas, con aquellos que nos rodean, ¿sí? Y dentro del área psicológica, dentro del alma, encontramos la mente con los pensamientos, los sentimientos, emociones y nuestra voluntad. Y por último tenemos el cuerpo o el área física, que es la que nos permite relacionarnos con el medio ambiente, ¿sí? Y encontramos allí la morfología, la anatomía y la fisiología. Perfecto. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Pasamos, por favor, a la próxima diapositiva. Y vemos aquí que cuando nuestra relación con Dios, nuestra relación no es la que debería ser, porque ¿qué pasa en Romanos? ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron Adán y Eva que pecaron comiendo la manzana. A partir de ese momento, la humanidad entera cae en pecado y queda destituida, o sea, alejada de la presencia de Dios. Por lo tanto, mi área espiritual queda vacía, queda vacía. Y eso trae a consecuencia que mi área del alma, mi área psicológica, comience a crear o a tener conflictos. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo necesito recibir del espíritu, de parte de Dios, hacia mi alma, hacia mi área psicológica, no lo voy a poder recibir porque mi área espiritual está vacía. Por lo tanto, trato de reemplazar, trato de llenar ese vacío en mi vida y lo hago a través del alma, ¿sí? Incorrectamente, pero lo hago a través del alma, a través de las emociones, ¿ok? Y entonces, si a esto le sumo que el control de mi vida, como vemos en este gráfico,
el centro es mi yo, mi ego, en vez de ser Cristo, ¿sí? Y todas las presiones que el mundo me va ejerciendo sobre mi vida, me dan como consecuencia justamente conflictos en mi psiquis, conflictos en mi alma, que tarde o temprano terminan repercutiendo en mi área física a través de enfermedades psicosomáticas, que ese no es el tema de hoy, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Pasamos a la próxima diapositiva y allí vamos a ver cómo queda, ¿no es cierto? Cómo queda en realidad el diagrama de nuestra vida cuando no estamos en la presencia del Señor, porque muchas veces creemos que es simple y sencillamente mi espíritu está vacío porque Adán y Eva pecaron, entonces el resto de la humanidad cayó en pecado y está destituida de la gloria de Dios. Punto. No, muchas veces sí, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, está en ese área espiritual, pero no me comunico con él, no tengo comunión, no tengo diálogo. Hay cosas en mi corazón, ¿sí?, que impiden que la relación mía con Dios sea buena, que haya una relación. Por lo tanto, esa área de mi vida queda como vacía, ¿sí?, queda inactiva y también repercute, obviamente, de la misma manera en mi alma. Allá creo que fue Jimena también, que nos daba como ejemplo la mesa de tres patas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una mesa de tres patas y una por lo menos de esas patas está chueca, está más cortita o tiene algún defectito, ¿qué pasa? La mesa se tambalea y todo lo que hay arriba tiende a caerse. Si hay un vaso con líquido, se vuelca. Lo mismo pasa en nuestra área psicológica, en nuestra alma. Al tener esa pata floja, espiritualmente hablando, en el área espiritual, el alma y el cuerpo sufren las consecuencias. ¿Bien? Entonces, ahora sí, si pasamos a la próxima diapositiva, vamos a comenzar con los conflictos propiamente del alma. Dijimos que aparecían conflictos, aparecen dificultades en nuestra área psicológica, en nuestra alma, y son 6 específicamente. La semana pasada veíamos las primeras 3, y esos tres conflictos en nuestra alma o dificultades son el complejo de inferioridad, primero y principal, ¿no? Y de repente hablamos de cuando tenemos una mala imagen de nosotros mismos, cuando en realidad lo que hacemos siempre o lo que decimos, lo hacemos y lo decimos para agradar a la otra persona, para que la otra persona me acepte, me apruebe, ¿sí? Pero en realidad lo hacemos porque nos sentimos en inferioridad de condiciones con las otras personas. Y allí encontramos entonces el segundo conflicto. Y el segundo conflicto es la inseguridad. Son dudas sobre mi capacidad y dudas sobre qué voy a poder hacer en mi futuro, porque si soy incapaz de hacer X trabajo, si soy incapaz de desenvolverme en la vida de alguna u otra manera, ¿qué me puede llegar a esperar? ¿Sí? A ver, perdón, se desconectó la cámara, un segundito. Espero que se pueda solucionar fácil. A ver, a ver. Ay, no. Bueno. Tranquila, Sandra. Hay un problemita con la cámara. No sé, bueno, yo continúo a ver si de alguna manera se puede solucionar mientras sigo. Bien. Entonces les decía que esa inseguridad, ahí está, gracias a Dios, esa inseguridad que se crea en mi vida, en mi mente, en mi área psicológica, hace que yo comience a temer inclusive hasta de mi futuro, ¿sí? De si voy a poder tener un futuro o no. Y la tercera que vimos la semana pasada es justamente la inadecuación. La inadecuación, puede ser parcial o total, ¿sí? Es el hecho de que comienzo a sentirme inadecuada para ciertas ocasiones o de repente para todo en mi vida, ¿sí? Para hacer trabajos de la iglesia, para ir a la escuela, para estudiar, para comunicarme y relacionarme con otras personas. No me siento capaz.
A veces, vuelvo a repetir, sucede en algunas ocasiones, parcialmente, y a veces sucede siempre, de manera total. Y ahora sí, entonces, vamos a ir de lleno a los tres conflictos o dificultades que nos tocan ver hoy. Y el cuarto es la culpa. La culpa, tan conocido, ¿no? La culpa tiene que ver con buscar siempre un culpable para que yo pueda descargar mi frustración, mi propia frustración. Pero cuidado, porque muchas veces, esa culpa, esa descarga de mi frustración, la vuelvo hacia mí mismo. ¿Sí? La típica persona culposa, esa persona que por todo lo que pasa en el mundo entero se siente culpable, ¿sí? Que toma la culpa de todo el mundo. Es mi responsabilidad, es mi culpa. Bien, y hay tres tipos de culpa. Tenemos la culpa real, la culpa ficticia, ¿sí? O imaginaria también, y la culpa moral. La culpa real es esa intranquilidad del alma, ¿sí? Cuando nos sentimos realmente mal, culpables. ¿Por qué? Pero por algo verdadero, porque yo pequé contra Dios o contra los demás, contra otras personas, y obviamente eso me hace sentir culpa. Siento intranquilidad en mi alma porque estuve mal, porque pequé, ¿sí? Entonces, es una culpa real. Pero vamos a la culpa ficticia o imaginaria. Esta culpa es cuando en realidad yo no hice nada, es la que recién les comentaba, y de repente me siento igual culpable. Porque si yo hubiera ido a hablar con esa persona, entonces, o si yo me hubiera enterado y hubiera ido a hablar, entonces no hubiera pasado tal cosa. No es real mi culpa, yo no tuve culpa de lo que pasó. Pero esto se debe a que esta persona tiene una baja autoestima o de repente una falta de amor muy grande en su vida. Y de amor, aceptación, ¿sí? Y de esas heridas del pasado, que inclusive pueden datar de nuestra niñez. Miren, ¿no? Aquellos tiempos, y pueden venir de allí esas heridas. Y aún hoy en día pueden seguir teniendo el mismo efecto en mi vida que tuvieron en aquella época. Ahora bien, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de la culpa ficticia o imaginaria. Un niño que sus papás se separaron y de repente su mamá queda en un estado crítico por esa separación y llora y está depresiva y de repente se le da por culpar a ese niño o a esa niña por la separación. Por ejemplo, tu padre se fue de casa y nos dejó porque vos no te quedabas quieto o quieta, porque vos hablabas mucho, porque a vos no te fue bien en la escuela, por lo que fuere. Entonces esa criatura va creciendo y va llegando a su vida adulta con esa culpa en su interior, con esa culpa en su alma, creyendo que realmente es culpable, ¿sí? De eso que ocurrió en su niñez con sus padres, cuando en realidad no fue así. Cuando hay un divorcio, una separación en una pareja, normalmente la responsabilidad o la culpa es de ambos cónyuges, no de los hijos, ¿bien? Pero bueno, por eso hablamos de culpa ficticia o imaginaria. Y en tercer lugar, vemos que tenemos la culpa moral. La culpa moral es cuando sí, es real, yo hice algo, pequé contra Dios o contra otra persona, pero tengo que tener en claro que Dios ya me perdonó y yo sé que Dios me perdonó, pero no logro apropiarme de ese perdón y hacerlo efectivo en mi vida. Entonces sigo viviendo bajo esa culpa, me sigo culpando de aquello que ya me fue perdonado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si yo me arrepiento y confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y olvidarse de eso que pasó, de ese pecado. O sea, no solo me perdona mi pecado, sino que se olvida. Es como si nunca hubiera existido para Dios ese pecado. Cuando realmente confieso el pecado y me arrepiento de todo corazón, ¿sí? Pero yo no logro apropiarme de ese perdón. Y es una culpa que me sigue durante toda mi vida. Bien, muy bien. Ahora vamos a pasar a al próximo conflicto
bien, en el alma, que son las preocupaciones y las dudas. Esto tiene que ver con dudas, incertidumbres, con de repente no estar seguro de lo que soy, de quién soy, e inclusive muchas veces ponemos en duda y nos cuestionamos en este tipo de conflictos, ¿no? De dificultades en nuestra alma, ponemos en duda la existencia misma de Dios o el amor de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Y realmente es una dificultad, es un conflicto muy difícil de sobrellevar, ¿sí? Porque es como que me siento solo, ¿qué va a ser de mi futuro? Y si voy a poder realmente tener un futuro o me voy a estancar aquí. ¿Por qué? Porque todos estos conflictos, todas estas dificultades que estamos estudiando, lo que hacen es atarme a esa vida pasada, a esa vida sin sentido, ni felicidad, ni propósito que teníamos antes de conocer a Cristo y de realmente vivir una vida diferente. Cristo dice que todo es hecho nuevo cuando lo recibimos en nuestra vida como Señor y Salvador. Todo lo viejo quedó atrás, todo es hecho nuevo. Entonces, todas estas preocupaciones, estas dudas que muchas veces nos aquejan, debemos dejarlas en las manos de Dios para poder comenzar a vivir una vida plena, ¿sí? Todos estos obstáculos, todas estas dificultades y conflictos son opresiones en nuestra alma, ¿ok? Que no nos dejan avanzar. Bien, y esto nos da la sexta dificultad o el sexto conflicto, que es temores y fobias. Cuando hablamos de temores y fobias, tenemos que entender primero que estas preocupaciones y dudas de las que hablábamos recién, lo que hacen es primeramente manifestarse en mi mente. ¿Cómo? A través de los pensamientos, de esos pensamientos negativos que obviamente no vienen de Dios, pensamientos que a Dios no le agradan. No sirvo para nada, no puedo, no me va a salir, no lo voy a poder dejar, y un montón de cosas más que nos atacan la mente a través de esos pensamientos. Pero de a poquito, muy de a poquito, lo que hacen es ir mutando y ya transformarse en un comportamiento emocional, o sea, pasan de lo mental a un comportamiento emocional llamado miedo. ¿Alguno de ustedes no lo conoce? El miedo. Ese miedo que muchas veces inclusive nos llega a paralizar, ¿sí? Y no nos permite justamente lo que veníamos hablando, avanzar. Es ese miedo que no tiene muchas veces sentido, ¿sí? Pero sin embargo, allí está y hace nido en nuestra vida. Ahora vamos a pasar a algo muy importante, porque si bien ya conocemos cuáles son los 6 conflictos o dificultades que atacan, que se alocan y están en nuestra área psicológica, en nuestra alma, ahora vamos a ver la dinámica de estos conflictos, o sea, cómo se van moviendo, ¿sí? Cómo van evolucionando y en qué van evolucionando y qué van generando en nuestra psiquis, en nuestra alma. ¿Ok? Bien. Cuando aparecen estos 6 conflictos, estas 6 dificultades, inseguridad, complejo de inferioridad, inadecuación, culpa, temores, preocupaciones, miedo, bueno, cuando todo esto aparece y se instala, se aloja en nuestra alma, en nuestra psiquis, lo que pasa es que comienzan a desarrollarse, porque no es que aparecen gigantes, los conflictos terribles, no, aparecen en una medida chiquitita y de a poquito, al tener ese espíritu, dijimos, vacío o inactivo, lo que ocurre es que comienzan a crecer, comienzan a desarrollarse y a tomar una dimensión realmente importante en nuestra alma, en nuestra área psicológica. Y traen como resultado la frustración en mi vida. ¿Y por qué traen la frustración? Porque al tener todos estos conflictos y yo no poder avanzar y no saber realmente si voy a poder tener un futuro como quiero tener, si voy a poder desarrollarme en mi vida como quiero desarrollarme, y tengo miedos, y tengo inseguridades y culpas, entonces me frustro.
Me frustro. Cuando queremos conseguir algo, lograr algo y no podemos, no llegamos a concretarlo, nos frustramos. Y esto es lo que nos ocurre a nivel psicológico, a nivel del alma. Pero cuidado, cuidado, porque no solo que nos frustramos, sino que esta frustración termina dando a la luz, ¿sí? Algo que realmente es muy importante, y es la hostilidad. A ustedes me dirán, ¿qué es la hostilidad? Una vez que yo me frustré porque estoy viviendo en mi área psicológica, en mi alma, todos estos conflictos, todas estas dificultades, me vuelvo hostil. Una persona hostil es una persona que reacciona, ¿sí? Reacciona de manera violenta, de manera agresiva, tanto con palabras como con actitudes, como con miradas, gestos, ante ciertas situaciones que le toca vivir, ante ciertas personas de repente. No sé, se me acercó alguien a hablarme y a mí no me cae bien y reacciono con hostilidad, reacciono de manera agresiva o le pongo malas caras, que estamos acostumbrados muchas veces a ver y vivir esto, ¿verdad? Bien, pero les cuento que la hostilidad se puede dar tanto en mis emociones como en mi mente, ¿ok? Y si se da en mis emociones, genera ira, genera depresión, genera ansiedad, y cuando se da en mi mente, ¿ok? Genera argumentación, fantasía, esquizofrenia, paranoia. Ahora bien, vamos a ir viendo un poquitito cada una de ellas, ¿sí? Cuando hablamos de la parte, volvemos, ahí está. Bien, quedemos un poquito ahí porque vamos a detallar o hablar en detalle un poquitito más de cada una de estas reacciones, ¿verdad? De lo que genera. Cuando hablo de ira, ¿sí? Es cuando mis emociones reaccionan de manera violenta. ¿Por qué? Porque me siento atacada de alguna manera. Entonces, esa ira que estaba reprimida dentro mío sale a la luz de manera violenta a través de gritos, de golpes, a través de romper cosas, ¿sí? De muchas maneras. Yo recuerdo, bueno, una situación, como ejemplo solamente de la ira, mi padre tenía este problema y muchas veces en la hora de la comida estábamos todos en la mesa, que a mi esposo, en ese momento que era mi novio, le tocó también pasar por esta situación varias veces, estaba todo sobre la mesa y mi papá de repente reaccionaba tomando la punta del mantel y revoleando absolutamente todo lo que había arriba de la mesa. Porque sí, porque de repente algo no le gustó, no sé, puse la copa mal puesta y se enojó y reaccionó de esa manera, violenta. Esto tiene que ver con esa hostilidad que actúa sobre mis emociones. Bien, también puede generar depresión. Cuando hablamos de depresión, hablamos de lo contrario a lo que es la ira, ¿bien? Pero a lo que es la manifestación de la ira. ¿Por qué? Porque nosotras o nosotros generalmente, cuando atravesamos un momento difícil en nuestra vida y no tenemos esa conexión, esa comunión con Dios a través del espíritu activo, ¿qué es lo que pasa? Nos sentimos desprotegidos y entonces comenzamos a tener esa sensación de no puedo, no me siento capaz, necesito de la ayuda de otro, del apoyo de otro, y empiezo a buscar a través de mis emociones ese apoyo, esa ayuda, esa contención en otras personas, ¿sí? Y que lamentablemente somos todos humanos y que no pueden, por más que quieran muchas veces, darnos la contención que en ese momento necesitamos y caemos en esto, en la depresión, que es una manera inclusive de auto boicotearnos a nosotros mismos, ¿sí? Toda esa ira reprimida va en contra de nosotros, pero interiormente. Por lo tanto, me tiro en la cama, siento desánimo, siento angustia, ganas de llorar todo el día, no tengo ganas inclusive muchas veces de vivir. ¿Por qué? Porque no le encuentro, ¿sí?, la razón a la vida.
¿ok? Me superan esos problemas, esas dificultades, porque lo trato de hacer en mi humanidad y buscando la ayuda y el apoyo de la gente que me rodea, que también lo hará en su humanidad. Y nuestra humanidad, lo que hagamos en nuestra humanidad, es finito, es corto, no alcanza. Necesito de Dios para todo eso. ¿Bien? La tercera es la ansiedad. Es cuando necesito todo ya, ahora, no puedo esperar. Y no digamos que no lo hemos vivido, no lo hemos pasado muchas veces, ¿no? Porque el mundo mismo en el que vivimos, lo que nos rodea, el medio ambiente que nos rodea, la gente que nos rodea, nos lleva a querer vivir apurados, a querer vivir ya, todo inmediatamente. Y esto nos lleva a una sensación de ansiedad, porque no sé si lo voy a poder lograr. Muchas veces cuando decimos, yo quiero dejar el cigarrillo, yo quiero dejar el alcohol, yo quiero dejar las drogas o cualquier hábito que no es bueno, nos ataca la ansiedad porque no puedo, yo no puedo hacerlo. Quiero, intento, pero no puedo. ¿Sí? Y ahí es cuando entra a jugar un papel importante la ansiedad en mis emociones, en mi vida. Ahora bien, vamos a la otra parte. Dijimos que esto generaba cuando la hostilidad se daba en nuestras emociones. ¿Y qué pasa cuando lo hace en nuestra mente? ¿Qué es lo que genera? Bien, genera en primer lugar argumentación. Esas personas que de repente tenemos la manía, entre comillas, muchas veces, de que todo, absolutamente todo lo que pasa, yo tengo un argumento para excusarme, para disculparme, ¿sí? Ah, no, pero no fue mi responsabilidad, no fue mi culpa, porque aquella persona me dijo tal cosa, entonces yo hice lo que me dijo. O sea, siempre es el otro, siempre buscamos un responsable. Nunca somos nosotros los responsables. Siempre tenemos un argumento al alcance de la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al no reconocer el problema en mi vida, no lo puedo solucionar. Si yo no reconozco cuál es el problema, ¿cómo voy a hacer para buscar una solución? Niego el problema, entonces si no hay problema, está todo bien, ¿no? Pero no, lamentablemente no está todo bien. En segundo lugar, la fantasía. Cuando hablamos de fantasía, hablamos de decir, bueno, a ver, sí, hay un problema, pero no importa, porque yo dentro de mi mente voy a pensar y voy a imaginarme cómo me gustaría que fuera la situación. No cómo es, sino cómo me gustaría que fuera. Por ejemplo, la mujer que está en la casa esperando que llegue el esposo con la comida lista, todo arreglado, y de repente el marido llega y lo que hace es, dale, quiero comer rápido porque me voy a tomar cerveza con mis amigos, por ejemplo. ¿Sí? Totalmente alejado de la realidad que ella, de su fantasía. En su fantasía ella se pone a idealizar esa relación matrimonial, ¿sí? Conyugal, y piensa, bueno, ahora mi esposo va a llegar, me va a abrazar, me va a dar un beso, me va a decir cuánto me ama y me extrañó, y nos vamos a sentar a comer juntos, y vamos a ver una película comiendo pochoclos, abrazados o tomados de la mano, y vive por un rato esa fantasía que la hace sentir bien, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer. Estoy dando el ejemplo con una mujer, pero puede ser en cualquiera de los dos casos. Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelve inefectiva en el mundo real, porque no es la realidad, no es lo que verdaderamente está viviendo. ¿Bien? Y entonces allí viene la tercera, que es la esquizofrenia. ¿A qué me refiero? Cuando esa fantasía que yo vivía por un rato en mi mente se convierte en una realidad para mí. No una realidad en la vida, sino en mi realidad. Y entonces vivo totalmente fuera de la realidad. Ya no por un rato, a través de mis fantasías, sino que mi realidad es totalmente diferente a la realidad que vive el resto del mundo, ¿sí? Y entonces allí entra la cuarta y última, que es la paranoia. Es cuando me siento perseguida, me siento atacada por todo el mundo. Todos y absolutamente todos quieren
el mal para mí. Nadie me quiere, nadie me acompaña, nadie me apoya porque todo el mundo quiere lo peor para mi vida. Y me quieren lastimar, y me dañan psicológicamente, y me dañan físicamente, cuando en realidad no está ocurriendo, sino que esto ocurre solo en mi mente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Esto trae unos delirios tan grandes que hasta llega a, en casos muy extremos, obviamente, estoy hablando, llega al pánico. Y ahora, ¿no les suena el ataque de pánico? Hoy en día está a la orden del día. Todo el mundo tiene ataques de pánico, ¿no? Ay, no, tengo ataques de pánico si salgo a la calle, pero tengo ataques de pánico si me quedo encerrada, pero tengo ataques de pánico, no sé, si tengo que hablar con alguien, pero también si no tengo que hablar y me tengo que quedar muda. Para todo hoy es ataques de pánico y tiene que ver con estos conflictos o dificultades que afectan mi alma, afectan mi área psicológica. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, mi ego, mi yo, al control de mi vida y mi espíritu vacío, inactivo. ¿Ok? Muy bien. Y ahora sí entender que, sí lo vamos a ver el próximo miércoles, pero entender que todo esto, todos estos conflictos, lo único que hacen es dañar todas mis áreas, espíritu, alma y cuerpo, porque terminan ocasionando enfermedades muy graves muchas veces, esas enfermedades que solemos escuchar psicosomáticas, como la psoriasis nerviosa, problemas digestivos, problemas circulatorios, dolores de cabeza, que de repente no tienen ninguna base, ningún asidero físico real, sino que es producido por toda esta afectación o desequilibrio que se produjo en mi alma, en mi área psicológica, por no tener el área espiritual activa o viva, ¿sí? Pero tengo una buena noticia para todos. Todo esto tiene solución. No es que ya está, estamos todos mal y se terminó acá. No, familia, todo esto tiene solución. La única solución es la teoterapia. Ese tratamiento de amor que solo Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Pero claro, el Señor lo va a hacer conforme a cuando yo tome la decisión correcta y le diga, acá estoy, esta es mi vida, te entrego el control total de mis 3 áreas. Y entonces, si el señor director puede y no le complico mucho, podemos volver al diseño original, por favor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poder, a través del Espíritu Santo, porque va a ser Él el que lo haga en nuestra vida, volver al diseño original, ¿ok? En donde, una más, por favor, para atrás, la primera creo que era, ahí, gracias, en donde mi vida espiritual, mi área espiritual está llena por el Espíritu Santo, mi área del alma o psicológica tiene un equilibrio en mi personalidad, todas esas dificultades y conflictos comienzan a sanar, comienzan a desaparecer, y entonces mi cuerpo tiene salud total. ¿Y qué pasa en el centro de mi vida? Está Cristo al control y mi yo, mi ego, están sujetos a Cristo. Mi voluntad. A veces tenemos la idea, que no es real, de que tenemos que tener nuestra mente, nuestros pensamientos y que en realidad Dios tiene que tener sus pensamientos o su mente y su voluntad alineada con mis pensamientos y mi voluntad. Y no, familia, es totalmente lo contrario. Yo tengo que sujetarme a Cristo, o sea, alinear mis pensamientos, mi mente y mi voluntad a la mente y la voluntad de Dios, para que Él entonces pueda tomar el control de mis 3 áreas y tener un equilibrio y una armonía total en mi vida. Entonces, bueno, ahí sí, voy a volver al diseño original con el que Dios con tanto amor y dedicación nos creó. Y ahora sí, pasemos
a la aplicación teoterápica del día de hoy, sabemos que siempre cuando terminamos de ver un tema, hablamos o comentamos, ¿sí? Decimos, ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida diaria todo lo que pudimos ver, estudiar y aprender a través del Señor en este día? Y como aplicación teoterápica, yo la voy a ir leyendo para ir guiándolos, ¿sí? Dice, las enfermedades de origen psicosomático son una manifestación de los conflictos en el alma, es lo que les venía comentando recién. Estas tienen un origen espiritual, recordemos, ¿por qué tienen un origen espiritual? Porque no está Dios al control, sino que estoy yo, no está Cristo, sino que está mi ego al control, y mi área espiritual está vacía o inactiva, ¿sí? Los problemas pueden haber estado allí desde la niñez, pero el hecho de que aún continúen ahí quiere decir que mi yo es el que está dirigiendo mi vida. El yo en el centro de la vida no es agradable para Dios. En la medida en que buscamos la sanidad de Dios y permitamos que Él tenga el control total de nuestra vida, nuestra vieja naturaleza irá perdiendo dominio sobre nuestro ser. Familia, no hay otra solución. La única solución es entregar el control total de mi vida, de mis tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, al control de Cristo y someter mi yo a Cristo. ¿Para qué? Para que sea su voluntad. Porque ¿quién conoce? ¿Quién nos conoce más que Él? Nadie. Él nos conoce más que nosotros mismos. ¿Quién quiere lo mejor para nosotros? Él. Él sabe qué es lo mejor, qué es lo que necesito. Muchas veces pedimos cosas que creemos necesitar, pero que en realidad no es lo que necesitamos en el momento. Él sabe, el Señor solo sabe qué es lo que necesito. Y Él es el que nos dará conforme a nuestras necesidades en Cristo Jesús. Bien, vamos entonces para terminar a hacer una oración, ¿sí? Y después no se me vayan, por favor, porque tenemos un pequeño tallercito que consta de 2 preguntitas, ¿ok? Así que bueno, vamos a orar. Si el señor director me puede poner una musiquita de fondo instrumental, gracias por tanta paciencia. Bueno, Padre amado, hoy quiero darte gracias una vez más, Señor, por este día que nos has permitido vivir y por la posibilidad de aprender aún, Señor, cada día más sobre cómo tú nos diagramaste, cómo tú nos pensaste, cómo tú realmente nos creaste, cómo tú, con amor, Señor, en tu corazón, tuviste en cuenta cada detalle en el momento de nuestra creación, bendito Señor. Gracias porque sabemos que somos tus hijos amados, que tú nos has apartado, nos has elegido con un propósito, bendito Señor, muy grande. Que tú quieres lo mejor para nuestra vida, bendito Señor, y que lo mejor es poder realmente sujetarnos a ti, que se haga tu voluntad en nuestra vida y no la nuestra. Hoy queremos pedirte perdón, Padre amado, perdón porque muchas veces descuidamos el área espiritual, Señor, descuidamos el área tan importante como el Espíritu, bendito Papá, que es el que nos permite realmente relacionarnos contigo. Es el que nos permite tener esa comunión, esa intimidad contigo, el que nos permite escuchar tu voz, bendito Señor, saber qué es lo que te agrada y poder experimentar en nuestra vida tu perdón, tu amor, tu gracia y tu misericordia, bendito Papá. Por eso, Señor, hoy te pedimos perdón. Ya no queremos vivir de esa manera. No queremos vivir apartados de ti, Señor. No queremos vivir esos conflictos tan grandes en nuestra área psicológica, en nuestra alma, bendito Papá, sino que por el contrario, queremos pedirte que seas tú, Señor, tomando el control de nuestra vida. Hoy te entregamos, allí donde está, dígale al Señor, Señor Jesucristo, hoy te entrego el control total y absoluto de mi vida. Mis 3 áreas, Señor, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, para que seas tú, Señor, haciendo conforme a tu buena voluntad, bendito Señor, para que seas tú sanando cada herida que pudo haber quedado allí del pasado, bendito Papá, aún heridas tan viejas
que daten de nuestra niñez, bendito Señor. Hoy quiero realmente clamarte, Espíritu Santo, para que seas tú realmente sanando, derramando tu bálsamo de amor, bendito Señor, sobre mi alma, bendito papá, sobre mi área psicológica, Señor. Que seas tú limpiando, sanando, bendito Señor, con poder, bendito papá, cada dificultad, cada conflicto que aún puede estar allí, dañándome, Señor, no permitiéndome avanzar, bendito Señor. Cada complejo de inseguridad, cada vez que digo no voy a poder, porque en ti, Señor, todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya dejar de usar, de querer hacer todo en nuestra fuerza, Señor, porque somos humanos y nuestras fuerzas son cortas. No nos alcanzan, bendito Señor. Pedirte a ti hoy, Espíritu Santo, que seas tú y solo tú, dándonos esa fortaleza que viene de ti, Señor, para poder realmente mantenernos firmes ante cada opresión del enemigo, Señor. Y creerte a ti, solo a ti, bendito papá. Porque muchas veces decimos, creemos en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y nosotros hoy te decimos que creemos en ti, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, creemos en que tú harás, Señor, en nuestra vida, que tú sanarás cada conflicto, cada dolor, cada circunstancia que nos pudo haber marcado, bendito Señor, cada culpa que podamos estar cargando, aún en nuestra adultez, bendito papá, del pasado, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, cada situación que hayamos vivido y que nos haya producido una herida profunda, bendito Señor, en nuestra psiquis, en nuestra alma, bendito papá. Hoy te entregamos todo a ti, confiados, Señor, de que tú harás la obra en cada uno de nosotros. Hoy sabemos que tú harás ese tratamiento teoterápico en nuestra vida, ese tratamiento de amor que limpia, sana, restaura, cambia, hace todo nuevo, Señor. Hoy queremos darte gracias, bendito papá. Gracias quiero darte por cada una de estas personas que están conectadas, Señor, porque cada una de ellas tiene esos conflictos, 1, 2, 3 o más en su alma, Señor. Pero hoy están aquí confiando en ti, Señor, sabiendo que si entregan el control de su vida a ti, tú harás la obra en ellos. Por eso hoy quiero clamarte por cada uno de ellos, Señor, por cada una de esas vidas, bendito papá, para que cuando tú hagas la sanidad, realmente ellos puedan ser testimonio vivo, bendito Señor, de lo que tú puedes hacer, bendito papá, del poder que tienes, de la misericordia y del amor en la vida de aquellas personas que realmente confían en ti. Quiero darte gracias, papito amado, y hoy bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor, con la triple bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, sabiendo y confiando en que tú harás lo mejor para cada uno de nosotros, porque solo tú y nadie más que tú, Señor, sabe qué es lo que necesitamos, y tú harás conforme a eso, bendito papá. También entendiendo que el tratamiento es largo, que no es cosa de un día para el otro, que debemos resistir al enemigo. Tu palabra dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Y hoy estamos aquí, Señor, parados, firmes, erguidos, confiando en ti, sabiendo que tú peleas cada batalla por nosotros y que la sanidad se hará efectiva en nuestra vida si realmente te damos el control total. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por esta gran enseñanza de vida y por toda la enseñanza que miércoles tras miércoles tú nos irás dando, bendito Señor. Hoy quiero pedirte aún por el tiempo que sigue, el tiempo de testimonios, el tiempo de taller, bendito Señor, para que seas tú abriendo el corazón de cada uno de los que están conectados y puedan testificar de todo lo que tú has hecho y de todo lo que saben y creen que tú harás en sus vidas, en su alma, bendito Señor, a través de tu amor incondicional. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra, solo a ti, Señor,
En el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, te hemos orado. Amén. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.centicity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Centicity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.